Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. El día de hoy en nuestra nueva sesión de enfoques vamos a tener el gusto de compartir algunas sesiones que probablemente van a estar viendo en los próximos martes. No van a ser pues la gran mayoría, pero vamos a entrar a analizar algunos conceptos de algunas guías que han surgido recientemente pues de importancia y relevancia en el ámbito de cardiología. Para el día de hoy vamos a traer un tema que ha surgido en los últimos tiempos y que quizás la evidencia no es tan sedimentada como en otras enfermedades cardiovasculares de las cuales hemos estado un poco más familiarizados, pero que quizás es un muy buen abrebocas para poder tratar de mirar qué es lo que recoge la evidencia sobre este tópico y poder mirar esto cómo nos va a cambiar entonces los posibles manejos y aproximaciones tanto diagnósticas como terapéuticas de los pacientes con prolapso de la válvula mitral. Entonces, este es el consenso que salió el año pasado de la Sociedad Europea de Arritmias, tratando de hacer como una especie de recopilación respecto a la evidencia que hay en este ámbito del prolapso valvular mitral arrítmico y también metiendo algo de datos respecto al complejo de disyunción del anillo mitral como una condición que también ha tomado un poco de apogeo en los últimos tiempos. Es importante antes de hablar de todo esto que la enfermedad valvular es una entidad de la cual vamos a estar muy familiarizados todos nosotros, precisamente porque como podemos ver acá, a medida que nos vamos volviendo con más años, la prevalencia de las enfermedades valvulares van aumentando a lo largo del tiempo, independientemente de la etiología, pero miren que la mitral sigue siendo una de las más prevalentes si lo comparamos con la patología aórtica, y que sin duda aquellos pacientes que tienen algún grado de disfunción valvular su pronóstico va a ser mucho más peor y más deteriorado con respecto a aquellos pacientes que no van a desarrollar ningún tipo de enfermedad valvular. Entonces, para poder entender esto, tenemos que entrar con algunos conceptos que son relevantes y uno de ellos es definiendo primero qué es un prolapso de válvula mitral. Entonces, en este caso, la definición se toma pues con una ecocardiografía, que es la primera herramienta diagnóstica que tenemos, en un eje parasternal largo donde vamos a tomar que aquel paciente que tenga un desplazamiento sistólico de ese punto de coaptación más de 2 milímetros con respecto al plano valvular, que es el que podemos ver aquí en esta línea roja, en ese plano sagital, si esa coaptación es mucho más elevada de lo que debería ser normal, en este caso este plano, pues vamos a considerar entonces eso como un prolapso de la válvula mitral. Esto no solamente lo vamos a ver en la parte ecocardiográfica, eso se puede ver también en algunas imágenes especializadas como la resonancia. Pero para poder entender con mayor detalle este término, es relevante conocer entonces cómo es el funcionamiento normal de una válvula mitral. Y podemos ver en este dos cámaras, en una imagen de resonancia, cómo es el desplazamiento de ese anillo mitral y todo ese aparato valvular cuando estamos en un proceso de sístole, que aquí vemos que todo eso tiene una tracción hacia el ápex, hacia el ventrículo, y en diástole cómo se va alejando esto. Y también sin duda es importante conocer que la válvula mitral tiene unas particularidades morfológicas que la hacen también cumplir su función. Ustedes ven que un paciente con una válvula mitral normal tiene esta forma que es sencilla de montar, que permite que cuando yo el paciente tenga o haga una sístole, toda esa área valvular se contraiga, se vuelva más pequeña, el área de coaptación en ese caso se vuelva y se mejore para evitar regurgitaciones hacia la aurícula, y con esta morfología en particular permite que en la sístole toda la sangre salga hacia el tracto de salida y pueda cumplir pues su función y dirigirse hacia esta estructura. Caso completamente distinto cuando un paciente tiene ya alteraciones de la válvula mitral. Miren, en este caso, un paciente con ya dilatación del anillo mitral, se pierde esa morfología de silla de montar. La coaptación incluso, miren que es un poco distinta, ya no es tan cóncava como lo vemos en un paciente normal, sino que ya se vuelve plana. Y eso hace que de cierta forma todas esas funciones normales se pierdan y pues estemos enfrentados a algún grado de alteración funcional y en este caso que permita regurgitaciones mitrales. Existen múltiples etiologías del prolapso mitral. Este sigue siendo una de las entidades más prevalentes en cuanto a enfermedades primarias de la válvula mitral. Y los dos espectros grandes que pueden producir prolapso mitral son la deficiencia fibrolástica y la enfermedad mixomatosa de Barlow. Características importantes, una de ellas es que es la redundancia del tejido. En algunos de estos, como lo ven en la pantalla a su lado derecho, predomina un exceso de tejido, que eso hace que se vuelvan redundantes todas estas valvas, incluyendo también el aparato subvalvular y las cuerdas. Y en el otro espectro de la enfermedad, donde predomina es una deficiencia de la fibrina que hace que estos tejidos se vuelvan más susceptibles de ruptura y puedan haber prolapsos pequeños, principalmente en los segmentos medios de la válvula posterior,
que de cierta forma también impiden una adecuada coaptación y que también pueden manifestarse como insuficiencia mitral. Esta no es una enfermedad que está aislada, podemos verlo acompañado en otros escenarios sindrómicos como lo son la enfermedad de Marfan, el Loeys-Dietz y el Ehlers-Danlos, obviamente en mayor prevalencia en el Marfan con respecto a las otras enfermedades. Y para poder entender por qué tenemos que hablar de muerte súbita en la enfermedad de prolapso mitral es porque a lo largo del continuo y la evidencia nos ha mostrado que si bien antes consideramos que tener prolapsos mitrales leves era una enfermedad benigna, muchos pacientes no teniendo algún grado de disfunción ventricular y no teniendo una insuficiencia mitral tan severa, presentaban episodios de muerte súbita y de arritmias ventriculares letales. Eso prendió las alarmas para mirar si realmente todos los pacientes con prolapso mitrales con lesiones leves o triviales se comportaban de una misma forma y quizás dentro de ese gran espectro que estamos llamando de bajo riesgo existía una población muy selecta en los cuales el riesgo sí era mayor, precisamente dado por esos episodios de muerte súbita. Entonces aquí podemos ver que estudios muy viejos nos mostraron que evidentemente si yo tenía un paciente con disfunción ventricular y con insuficiencias mitrales moderadas a graves, estos pacientes tenían una morbilidad cardiovascular mucho mayor, comparado con aquellos que no tenían estas variables, si tenían un FLAY solamente de los velos, si tenían ya remodelado auricular, si eran pacientes muy ancianos, si la morbilidad era mucho mayor comparado al que no tenía ninguno de estos, pero obviamente nada que ver con un paciente ya con disfunción y con insuficiencias marcadas. Pero entonces empezó a ver la asociación de episodios de muerte súbita en estos pacientes. Si bien la prevalencia de prolapso mitral es baja, 1,2% en las diferentes cohortes, muchos de esos pacientes que se morían súbitamente, que en esta metaanálisis que ellos pues menciono a continuación fueron el 22%, de esa población, el 12% tenían algún grado de prolapso o válvula mitral reconocido principalmente por autopsias. Miren que la tasa de muerte súbita en estos pacientes sigue siendo muy baja comparado con otras condiciones cardiovasculares, pero cuando empezaron a ver si estos pacientes tenían algún fenotipo, algunas morfologías que las hacían con ese mayor riesgo, empezaron a ver que, claro, estos pacientes tenían más fibrosis, el tipo de prolapso también, como vamos a ver más adelante, son relevantes y cómo todos esos remodelados ventriculares reflejan una alteración en la repolarización y todo eso también se va a manifestar en cambios en el electrocardiograma y también en otras alteraciones morfológicas como la disyunción del anillo. Pero miren lo que les quiero mostrar. Independientemente de esos parámetros, siempre tenemos que definir que un paciente que esté marcadamente sintomático y que pacientes que tengan disfunción ventricular, así la insuficiencia mitral no sea moderada o grave, estos pacientes se ve que tienen mayores tasas anuales de muerte súbita que deben de ser reconocidas y tamizadas de manera adecuada. Ya con estudios más recientes de cohortes más grandes también, cuando hacen la estratificación por el tipo de arritmia y por qué tan severa o qué tanta carga de complejos ventriculares o carga rítmica tengan los pacientes, ustedes pueden ver aquí que entre más carga rítmica tenga el paciente, mayor va a ser su mortalidad, mayor va a ser la probabilidad de requerir terapia de dispositivo y también de otras técnicas más avanzadas como las ablaciones de arritmias. Pero yo quiero que tengan en cuenta esto, porque si bien uno con estos datos que les acabo de dar, uno se asombra, vuelvo y hago énfasis que si vemos específicamente la incidencia de muerte súbita comparado con la población general, sin duda, vemos que los pacientes con prolapso de válvula mitral tienen unos 2 o 3 veces más de riesgo de muerte súbita comparado a estos. Pero miren que hay otras entidades como la cardiopatía hipertrófica donde su incidencia no les es mucho mayor, a pesar de que el número de eventos con respecto al prolapso de válvula mitral, miren que es mucho menor. Es decir, es una enfermedad que a pesar de que es más prevalente, afortunadamente los pacientes que presentan muerte súbita es un evento que sigue siendo muy, muy menor, pero que de cierta forma deben de ser reconocidos y tratar de discernir cuáles de esos pacientes van a presentar este tipo de eventos. Vuelvo y empiezo otra vez con la válvula porque hay algunas particularidades que deben de ser entendidas para poder seguir abarcando las diferentes temáticas de la charla. Entonces, la morfología de la válvula mitral es importante, la estructura de la válvula mitral es importante. Recordemos que todo el anillo valvular mitral realmente es distinto en la parte anterior y posterior. En la parte anterior tiene un soporte del anillo fibroso y el tejido fibroso mucho más marcado, está cercano a la válvula aórtica también, lo que hace que esta estructura en esta parte sea menos susceptible de daños si tenemos alteraciones a nivel valvular mitral.
pero la parte posterior es mucho más denudada, no tiene tanto ese componente fibroso, predomina más el tejido conectivo y por ende cualquier alteración de este tipo puede hacer que todas las remodelados a nivel del anillo sean predominantemente en la parte posterior y por ende las dilataciones sean más marcadas en esta estructura, perdón. El anillo mitral, ese tejido conectivo, tiene unos componentes muy importantes para la fisiología normal de la válvula y uno de ellos es que actúa como un punto de bisagra. Eso se puede ver en los diferentes métodos imagenológicos como las ecocardiografías transesofágicas, incluso en las resonancias, y eso hace parte también de una estructura fundamental para el funcionamiento normal. Esta es la imagen de una resonancia. Aquí podemos ver en una imagen más ampliada esa parte del anillo mitral, que es ese tejido conectivo que actúa como bisagra de la válvula para que pueda ver los movimientos que ya mencionamos previamente. E histológicamente esto también tiene relevancia. Aquí podemos ver las diferentes variaciones que pueden tener. Como vemos, la gran mayoría de puntos de unión de esa valva se dan en ese punto de bisagra donde empieza a haber ya tejido conectivo y también algunas veces ya con uniones del miocardio atrial y ventricular. Algunas variantes pueden tener en que directamente ese velo se pega del miocardio ventricular, pero esto es lo normal, lo que generalmente ocurre en pacientes sanos donde no hay ninguna alteración en la formación del tejido conectivo. Pero empezó entonces a surgir otro término, es que a medida que se fue optimizando mejor la parte imagenológica, se empezaron a ver cambios útiles como lo es la disyunción del anillo, que es simplemente un reflejo de esa fijación anormal que ocurre y que les mencioné previamente, y empieza a haber este desplazamiento o esta distancia al final de la sístole entre el miocardio ventricular y el punto de unión de la valva de la parte posterior de la válvula mitral. Eso empezó a tener entonces un montón de repercusiones. Aquí podemos ver claramente cómo al final de la sístole, cuando no tenemos, por ejemplo, disyunción del anillo, pero sí un prolapso, en este caso del velo posterior de la válvula mitral y en este caso cuando tenemos prolapso de ambos velos con la disyunción asociada. Esto también, como le digo, está asociado a unos cambios morfológicos, porque realmente el problema de detectar la disyunción es las repercusiones que tiene en la remodelación a nivel del ventrículo. Aquí podemos ver un paciente con disyunción, cómo hay una hipertrofia basal muy marcada en estos pacientes. Aquí podemos ver claramente el punto de coaptación que es mucho más superior y pues está asociado también a un prolapso. Y miren los cambios morfológicos que ocurren y obviamente esto, por ser un problema específicamente del tejido conectivo, hace que la contracción ventricular, el movimiento del anillo mitral y que el movimiento de los músculos papilares sea completamente distinto y hace que las fuerzas de estiramiento, las fuerzas de contracción y por ende toda la fibrosis y remodelación que puede ocurrir en esta zona lateral inferobasal, eso hace que todo eso se refleje en lo que estamos tratando de discernir, que es el riesgo que tienen estos pacientes de tener eventos arrítmicos. Esto se puede reflejar también con los parámetros que les mencionemos. Miren que entre más largo sea esa distancia de la disyunción, más fibrosis va a haber, es decir, en este caso, más rearse de la masa ventricular. Y a pesar de que se han descrito casos de disyunción del anillo mitral en población sana, obviamente esto es mucho más frecuente encontrarlo en pacientes que tienen algún grado de ya prolapso de válvula mitral. Y esta es la parte histológica. Miren que ese punto de fijación se altera por completo. Aquí podemos ver cómo es en un paciente normal y miremos aquí cómo por ese sobrecrecimiento, por esa redundancia del tejido conectivo, se da ese desplazamiento y el punto de fijación ya no deja de ser entre la aurícula, el ventrículo y el tejido conectivo, sino que incluso muchas veces hay una unión específicamente a ese tejido atrial y se pierde toda esa fijación normal que les mencionamos. ¿Qué tan común es la disyunción? Eso obviamente ha variado mucho dependiendo del tipo de corte que se analice. Puede ser hasta tan común como encontrarse en más de la mitad de los pacientes. Esto varía obviamente dependiendo de cuál es la población que yo evalúo. Si yo evalúo población con enfermedad mixomatosa, hasta la mitad de los pacientes pueden tener disyunción del anillo. Pero si yo hago lo contrario, si yo detecto la disyunción, puedo encontrar prolapsos de la válvula mitral casi hasta en el 80%. Y miren que esto no es único de los pacientes con enfermedad degenerativa propia o mitral primaria. Si yo tengo algún otro enfermedad sindrómica, eso también se ha asociado en diferentes porcentajes con estas entidades. Entonces, dado que esto es algo que ha surgido más recientemente, con cortes más tempranas como esta, nos han mostrado que quizás los pacientes que tienen disyunción del anillo mitral tienen un fenotipo distinto. En este estudio se pudo demostrar que aquellos pacientes que tenían prolapso mitral con disyunción eran pacientes más jóvenes
que tenían más remodelado ventricular dado por dilatación, más redundancia de las valvas y por ende un prolapso bivalva, que eso también es importante reconocerlo, y que esto se vio reflejado en que tenían unos periodos libres de eventos y arritmias menores con respecto a las poblaciones que no tenían esta alteración. Llamativamente, aunque esta cohorte la siguieron hasta 10 años, la supervivencia en estas dos poblaciones no fue distinta, nos prende o nos da pues pie para poder determinar si este seguimiento es el suficiente o si quizás tendríamos que ampliar cohortes con mayor tiempo de seguimiento para mirar si hay alguna implicación importante en el pronóstico. Entonces, esta diapositiva me parece que es importante porque definitivamente no todos los prolapsos mitrales son iguales. Yo puedo tener prolapsos mitrales aislados con insuficiencias triviales, sin disfunción ventricular, pacientes asintomáticos donde su pronóstico quizás sea más benigno, pero claramente si yo tengo una disfunción valvular severa, si yo ya tengo una disfunción ventricular asociada y quizás ese pequeño porcentaje de pacientes que yo tenga aquí también que no tengan disfunciones ventriculares o disfunciones valvulares severas sean los que debamos detectar para poder diferenciar de esa población de bajo riesgo cuáles posiblemente sí tengan un riesgo mayor, dado principalmente por ese riesgo de arritmia. Entonces, el consenso empieza definiendo algunos términos importantes en cuanto a ese prolapso mitral arrítmico, porque sin duda miren que los dos condicionantes más marcados para poder definir que tienen más riesgo de muerte súbita siempre van a ser el grado de insuficiencia mitral y el componente mixomatoso. Entre más severo sea el componente, mayor va a tener riesgo de muerte súbita. Y quizás en la disyunción del anillo también hemos visto que tiene algún riesgo, pues probablemente su riesgo arrítmico no son tan definidos, al igual que los pacientes que tienen algún grado de arritmia atrial secundaria al remodelado auricular que puede suceder por la insuficiencia que tienen estos pacientes. Entonces, para poder hablar de este complejo, se debe tener un paciente con prolapso mitral, ya tenga o no disyunción del anillo, que tenga la evidencia de arritmias ventriculares definidas por este consenso cuando tenga una carga de complejo ventricular más del 5% o cuando tenga arritmias complejas que van a ser las taquicardias ventriculares no sostenidas, TB sostenidas o fibrilación ventricular y que claramente ese sustrato arrítmico no sea explicado por otro tipo de entidades primarias, ya sean por otro tipo de cardiomiopatías, por enfermedades congénitas, por isquemia o por cicatrices dados por otra etiología distinta. Entonces, para poder empezar a hacer el determinante del riesgo que tenga ese paciente y poder determinar, identificar estos, tenemos de basarnos de varias herramientas. Tenemos variables electrocardiográficas, clínicas y van a ser muy importantes las imágenes en este abordaje. Sin duda, de los síntomas, el que más nos debe preocupar y que nos debe aprender las alarmas es el síncope. Porque si bien el síncope en población con prolapso de válvula mitral sin ninguna otra comorbilidad es raro, que puede ser hasta el 2%, cuando un paciente tiene ya documentado algún evento arrítmico, tuvo un evento de muerte súbita, este síntoma es mucho más común, hasta el 35%. Entonces, este es el síntoma que debemos de preguntar de manera frecuente, porque es el síncope el que nos va a marcar de que posiblemente haya un sustrato arrítmico mucho más marcado. El hecho de tener disnea, palpitaciones, dolor torácico es un síntoma que se ha visto de manera proporcional teniendo o no episodios de prolapso mitral o teniendo o no episodios de eventos arrítmicos, por lo cual no van a ser factores que nos vayan a prender las alarmas. Y sin duda el electrocardiograma se convierte en una herramienta fundamental, costo efectiva, que nos también va a permitir hacer la aproximación del riesgo que tengan estos pacientes. Aquí les quiero mostrar cómo se comportan estas variables dependiendo de las poblaciones con prolapso que tengan arritmia ventricular documentada con respecto a aquellas que no. Miren que el hecho de tener arritmia ventricular, los pacientes tienen un QT que generalmente es mucho más largo con respecto a la población que no lo tienen. Hay cambios de la repolarización más acentuados, específicamente hablando de la inversión de la onda T en esos pacientes que tienen eventos arrítmicos. Y muy importante porque eso, a pesar de hacer una corrección por las otras variables, sigue siendo predominante. Es decir, la inversión de la onda T en la pared lateral e inferior son variables que van a aumentar el riesgo de muerte súbita en estos pacientes con prolapso mitral. Y eso pues es importante porque casi el 70% de los pacientes que tienen eventos de arritmias malignas tienen esta alteración y eso es simplemente el reflejo de ese estrés que tiene esa zona ventricular, específicamente el músculo papilar posteromedial, que hace que dado ese estrés por esa movilización anormal, se den esos cambios de dispersión en la repolarización que se reflejan en la onda T.
Obviamente, este es un hallazgo frecuente, pero no es tan específico porque hasta el 40% de los pacientes que tienen prolapso de válvula mitral y que nunca han tenido una historia de arritmia pueden tener este hallazgo simplemente por el estrés mecánico que ocurre en esta condición. Un hallazgo que es más o menos similar al QT es la dispersión del QT, que es simplemente la diferencia que hay entre las diferentes derivadas de la medición de los diferentes QT, y eso simplemente nos habla del reflejo de cómo es la heterogeneidad en la repolarización ventricular. Entonces aquí podemos ver en que entre más grosor tenga la válvula mitral, que es un parámetro también importante que se corrobora con el grado de enfermedad mixomatosa, va a haber mayor dispersión del QT. Simplemente esto es un reflejo de que hay más heterogeneidad en esa repolarización. La fragmentación del QRS, si bien la asociamos más a cardiopatías isquémicas, otras etiologías, incluyendo el prolapso de la válvula mitral, también pueden tener esa alteración. Y nos habla de que posiblemente hay algún grado de fibrosis y cicatriz que también van a ser entonces sustratos para poder favorecer el proceso de génesis de ciertas arritmias. Miren también que es importante tener en cuenta la carga rítmica. Los pacientes que tienen prolapso de válvula mitral tienen más carga de ectopias ventriculares, más episodios de TB no sostenida, tienen episodios también de un parámetro que es muy frecuente, que pues se puede discernir y tratar de aumentar el riesgo, que es tener dos morfologías de ectopias ventriculares que se originen tanto del músculo papilar como el tracto de salida, que eso no se ve en otras poblaciones, como por ejemplo que no tengan prolapso de válvula mitral, que nos hablan de ese riesgo arrítmico que tienen estos pacientes por esos parámetros. Miren cómo es de mayor prevalencia tener higienismos ventriculares, TB sostenidas y CVPs de múltiples morfologías en los pacientes con prolapso de válvula mitral comparado a la población normal. Entonces, de ahí que nuestro papel también sea poder tratar de diferir o discernir la morfología de esa ectopia ventricular para saber si se están originando en un músculo papilar o muy cercano al anillo mitral, porque eso obviamente nos habla de que posiblemente ese sustrato se está originando de esas estructuras. Entonces aquí podemos ver claramente que todos por ser originados en el lado izquierdo van a tener predominantemente una morfología de rama derecha, pero lo que nos va a ayudar a diferenciar esto es la polaridad del eje. Si tenemos un eje que sea, por ejemplo, en este caso negativo en D2, D3 AGF, puedes orientarnos más a que sea originado en el músculo papilar posterior. Si tienen un eje incluso que se acerca a las derivas inferiores, puede ser más susceptible a que sea, por ejemplo, el músculo papilar anterior, porque estos tienen una polaridad en D2, D3. Y el anillo mitral, dependiendo si tienen un eje inferior o superior, pues también nos puede ayudar si se originan en la parte anterior o posterior. Y un parámetro también que muchas veces no vemos es el intervalo de acoplamiento, y este también, entre más corto, más riesgo tienen de que pueda desencadenar episodios de taquicardias ventriculares, como lo podemos ver en la gráfica. Entonces, por eso el consenso nos trata de diferenciar muy bien estas variables. Cuándo definir que sean ectopias polimórficas, es decir, que tengan diferentes orígenes o diferentes morfologías, cuál es el intervalo de acoplamiento de estas alteraciones, qué tan frecuentes son en la carga, y también tratan de diferir del leve, moderado a severo dependiendo de qué tan rápido vaya la arritmia. Entre más rápido vaya la arritmia, eso se ha visto que tiene un HR mucho más alto para que esos pacientes se mueran por un evento de muerte súbita. Pero miren que la parte del apoyo de las imágenes también es una muy importante, y eso también se asocia a los cambios fisiológicos que hemos visto. Uno de ellos es la parte del Doppler tisular. Estos pacientes, por ese movimiento tan marcado en la pared lateral, hacen esta morfología y velocidades laterales muy rápidas, más de 16 centímetros por segundo, que es lo que se ha descrito como el signo de Spica-Hoff. Esto también es muy importante tener en cuenta porque, digamos, lo que por esa contracción tan rápida que ocurre a nivel de la pared lateral de músculos papilares puede dar un aumento del strain en esos sectores basales y laterales si lo comparamos con el strain septal. Y otro parámetro que ha tomado mucho apogeo hoy en día, que es el índice de trabajo miocárdico, porque tiene en cuenta esos parámetros de poscarga, en este caso la presión arterial. Miren cómo está en rojo todo ese sector basal inferior e inferolateral, donde se refleja precisamente ese aumento o marcado de la contracción de esas estructuras. Este signo es importante porque cuando empezaron a detectar esto a nivel de las ecocardiografías, vieron que el rendimiento diagnóstico era mucho mayor con respecto a todas las otras variables que les he mencionado previamente. Posiblemente eso sea reflejo de las cohortes y de las poblaciones en las que se evalúe, pero que también nos suma peso en que si lo tenemos, estos pacientes se ha visto que tienen mayor eventos de cargas arrítmicas y embrios de muerte súbita.
Y sin duda el papel de la resonancia es otro valor agregado que podemos tener para poder diferenciar bien ese grado de fibrosis y el lugar donde se ubica. En esta cohorte que se analizó, vimos que el tipo de realce que más se vio en los pacientes con prolapso de válvula mitral fue este medio ventricular en un 12%. A pesar de que el subendocárdico sabemos que es más que todo por etiología isquémica, miren que hasta menos del 1% también en algún grado de proporción lo pudo haber presentado. Pero esto es lo que yo quiero hacerles hincapié. Entre más severo yo tenga el grado de disfunción ventricular y mi insuficiencia en este caso, mayor fibrosis vamos a tener en estos pacientes. Y miren que comparado a la población normal, el hecho de tener fibrosis más que todo en los segmentos basales, en la pared inferior lateral y en la inferior son las localizaciones donde más vamos a ver este tipo de alteraciones en los pacientes con prolapso valvular. Muchas veces nos quedamos con el realce, pero el realce tardío, como lo podemos ver, eso es una manifestación ya de fibrosis instaurada. Quizás cambios subclínicos que sean más tempranamente detectados como este, que es el T1, que es la fibrosis difusa, también se ha visto en algunas cohortes de estos pacientes que se asocian a más eventos arrítmicos. Este caso, pues teniendo unos T1 más bajos, se asocia a fibrosis subclínica comparada a las poblaciones de controles normales y eso se ve mucho más acentuado en los pacientes que tienen prolapso válvula mitral y que aún así tienen también arritmias ventriculares complejas. Entonces debemos de tener en cuenta también estos parámetros que nos arrojan los diferentes radiólogos de esta condición. Y vuelvo y les menciono, independientemente también de donde se localicen, que como ya lo vimos más es en la zona basal, independiente del tipo de insuficiencia, es decir, si es leve, moderado o severa, miren que tener realce tardío se asocia a mayor porcentaje de arritmias ventriculares. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque se convierte en un parámetro también estadificador del riesgo en esta población. Entonces, resumiendo todo esto, ¿qué aumenta el riesgo en estos pacientes? Hay muchas condiciones. Hay condiciones que favorecen el sustrato de arritmias como lo de la fibrosis. Hay muchos detonantes porque, digamos, lo que predomina en muchos tipos de arritmias como la automaticidad, la reentrada, la actividad desencadenada. Hay muchos moduladores, estados hiperadrenérgicos, electrolitos, factores hemodinámicos, y todo esto se convierte como en un continuo donde quizás en la parte temprana de la enfermedad predominen más los detonantes, pero a medida que se vayan deteriorando los otros parámetros, haya más disfunción, haya más insuficiencia, predominen más los sustratos que hagan posible todo este continuo de eventos arrítmicos que les acabo de mencionar. De ahí que por eso el consenso nos diga, usted cuando vaya a hacer una estratificación del riesgo, bases en parámetros clínicos, indagando por antecedentes, historia clínica, bases en las imágenes, en la ecocardio y la resonancia, pero no olvide también el electrocardiograma porque eso le puede dar pistas de posiblemente cuál es el riesgo de ese paciente. Entonces, con eso la guía nos propone este tipo de evaluación. ¿Cuáles son los que más riesgo tienen? Por ejemplo, si yo tengo taquicardias ventriculares que se originen en un sitio distinto al tracto de salida, si yo tengo TVs de múltiples morfologías, en este caso polimórficas, si tengo taquicardias ventriculares muy rápidas, son pacientes que tienen un mayor riesgo de que vayan a tener una muerte súbita. Pero los pacientes que no tengan, por ejemplo, CDPs de esas morfologías, que tengan un origen claro del tracto de salida y que por lo demás, con los diferentes estudios que hagamos, tengan un corazón definido estructuralmente normal, su riesgo de muerte súbita va a ser mucho menor. ¿Cómo vamos a tamizarlo? Hay diferentes formas, digamos lo que el electro, como les dije, tiene un rendimiento muy regular para poder detectar de manera temprana toda esa carga rítmica y quizás el Holter nos ayude, pero recordemos que el rendimiento diagnóstico del Holter depende de qué tan sintomático sea el paciente. Entonces, entre más síntomas y más frecuencia tenga el paciente, va a ser mucho más fácil poder detectar la carga rítmica real que tiene ese paciente. Pero si es un paciente que sus frecuencias de síntomas son esporádicos, quizás el rendimiento diagnóstico de esta herramienta se convierta en un menor rendimiento y debamos de utilizar entonces métodos más prolongados por 7 días u otro tipo de eventos de monitoreo como son los monitores de eventos. Cuando miremos la morfología de la CDP, no nos quedemos en qué tanta carga tengan, porque hay múltiples parámetros que pueden generar disfunción ventricular, como la duración del QRS, la localización de la ectopia ventricular, los intervalos de acoplamiento. El paciente que esté asintomático tiene más riesgo de ser disfunción ventricular porque va a ser mucho más difícil tamizarlo. Entonces, tratar de diferenciar todas estas otras cosas diferentes a solo al porcentaje.
Como les mencioné, el intervalo de acoplamiento es fundamental porque entre más temprano esté la aparición de esa ectopia, es más fácil que caiga cercano al periodo refractario y sea el detonante para que pueda desencadenar un evento arrítmico. No todas las CVP son benignas. Puede un paciente teniendo prolapso válvula mitral tener una ectopia que se genere en el tracto de salida, pero que si tiene el sustrato adecuado puede desencadenar una arritmia como esta que vemos aquí, que es una taquicardia ventricular polimórfica, y eso ser deleterio, y por eso ese perfil de CVPs benignas pueden tener también un comportamiento llamado como maligno. ¿Por qué es importante tener en cuenta el número de ectopias y de carga ventricular? Porque ya sabemos que esto se asocia a más mortalidad, a más falla cardíaca y es importante por eso tratar de discernir qué tanta carga tiene. Ahora bien, la evaluación de la arritmia puede ser muy distinta, como les dije, herramientas con las que contamos nos pueden hablar muy fácilmente de eso, pero posiblemente en otros pacientes que no sean tan sintomáticos nos quedemos cortos y el monitor de eventos sea una herramienta fundamental en estos casos. Si uno se pone a mirar el rendimiento diagnóstico, sin duda este tipo de ayudas, donde va a ser un tamizaje por más tiempo, casi hasta 3 años, puede cambiar el abordaje terapéutico hasta casi en la mitad de los pacientes, por obviamente detectar mucho tipo de otras alteraciones, incluso pueden ser diferentes a las que estábamos buscando. ¿Y qué pasa con el estudio electrofisiológico, que es algo también importante en estos pacientes? El hecho de poder estratificarlo, como ha ocurrido en otras etiologías, en este caso de prolapso mitral, no ha sido un hallazgo contundente, precisamente porque el hecho de que se desencadene una TB polimórfica, una FD, que quizás son las alteraciones que más ocurren en los pacientes que tienen muerte súbita en esta condición, no es tan específica, no es tan específica. Los autores de esta guía, por los diferentes estudios, dicen que el hallazgo más específico es si usted en el estudio electrofisiológico induce una TB monomórfica y más aún si esta es originada cercano al aparato mitral, tiene mucho más valor. Pero ¿por qué les menciono de que el estudio electrofisiológico en estos casos pierde un poco de rendimiento? Porque en este estudio, que es uno de los que más se referencia en este tipo de casos, miren que los pacientes que fueron sometidos a este tipo de intervenciones, solo el 5% desarrollaron algún tipo de TB sostenido y hasta la mitad de los pacientes fue completamente normal. Entonces, por ende, el papel del estudio electrofisiológico para poder identificar cuáles de estos pacientes tienen un mayor riesgo arrítmico sea menor y quizás esto nos prende las alarmas de que posiblemente hay otros mecanismos diferentes a la reentrada que pueden explicar la muerte súbita en los pacientes con prolapso de válvula mitral. La prueba de esfuerzo en todas las herramientas cardiovasculares tiene un papel fundamental y en este caso, digamos lo que la evidencia no está tan sedimentada porque estos son todos estudios que son extrapolados de otras condiciones distintas, donde sabemos que el tener ectopias ventriculares durante el ejercicio y también mucho mayor, si se ocurren en la etapa de recuperación, eso tiene desenlaces deleterios para el paciente. Entonces, vuelvo y les digo la herramienta porque la guía nos hace una aproximación de que en pacientes que hagan incluso ejercicio sería una muy buena herramienta para estratificar el riesgo, pero les hago el énfasis de que la evidencia no está específicamente evaluada en pacientes con prolapso de la válvula mitral. La utilidad sería principalmente en esos pacientes que quieran ser deportistas, pero realmente por esos cambios en la repolarización, si yo quiero ahondar por otro tipo de etiologías, como es la búsqueda o la probabilidad de que ese paciente tenga enfermedad coronaria, pierde valor precisamente por esos cambios basales. Todo esto se los menciono para resumirlos en la tabla que nos menciona la guía y es cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico. Entonces, por eso ellos dicen a todo paciente con prolapso de válvula mitral, trate de hacerles un Holter para poder documentar ese tipo de carga rítmica. Holter extendido sería lo ideal en los pacientes que no tengan una frecuencia tan elevada. Los pacientes que tengan arritmias complejas, como lo mencionamos, TB no sostenidas, CVP de múltiples morfologías, deberíamos de hacer un seguimiento mucho más periódico con este tipo de herramientas. Por ese riesgo de progresión, con un menor grado de recomendación, ellos dicen, debamos hacerle entonces, así incluso pacientes asintomáticos, Holter periódicos. Es importante evaluar la ecocardiografía no solo para mirar la morfología, la progresión de la insuficiencia mitral, sino también si un paciente que tenga múltiples ectopias ventriculares también puede hacer algún grado de disfunción. Y en los casos no concluyentes, tanto el Holter como en los síntomas, ya el monitor de eventos podría convertirse en una herramienta para poder determinar ese riesgo y de las múltiples arritmias que hemos mencionado previamente. La resonancia por el papel tan importante, ellos le dan un grado de recomendación muy alto para hacerlo en todos los pacientes con prolapso de válvula mitral que ya hayan tenido un evento de parada cardíaca o arritmias sostenidas
que hayan generado colapso hemodinámico antes de implantar el CDI como una herramienta diagnóstica importante. Si la ecocardiografía no es concluyente, usted podría ayudarse de esta herramienta. Y en aquellos pacientes que tengan CDPs complejas, con prolapso mitral o síncopes no explicados en el contexto, por ejemplo, de una taquicardia ventricular no sostenida, la resonancia podría ayudarnos a discernir ese riesgo arrítmico. Y si tenemos algún fenotipo de alto riesgo, que digámoslo con lo que hemos revisado por la evidencia actual, si tiene inversión de la onda T, si tiene CDP de múltiples morfologías, si hay evidencia de disyunción, si tenemos una redundancia muy marcada de las valvas, o si ya tenemos disfunción ventricular, la resonancia podría tratar de ser un marcador adicional para poder usted tomar la mejor decisión de ese paciente. Ya para ir finalizando, ¿qué tenemos con respecto al tratamiento? Digamos lo que aquí es donde más entorpecido se ve la parte del consenso porque la evidencia no está muy bien sedimentada, pero me parece muy importante mostrársela a ustedes para poder definir qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes. Entonces tenemos un arsenal muy grande de tratamiento, tenemos obviamente el manejo médico para controlar estas arritmias, tenemos que definir en qué pacientes vamos a hacer la prevención de muerte súbita, ya sea primaria o secundaria, y cuál es el papel de la cirugía específicamente hablando del riesgo arrítmico. Sin duda, el manejo médico muestra mejoría en síntomas, en disminución de la carga rítmica y también en algunos parámetros como lo es el estilo de vida o la salud general. Esto vuelvo y lo menciono, son estudios que son extrapolados de otras condiciones distintas al prolapso válvula mitral. Esto es más que todo, por ejemplo, de CVPs en corazón estructuralmente sano. El otro tipo de antiarrítmicos, como lo son los de clase, no sé, como la propafenona y la amidarona, también tienen estudios donde muestran que son efectivos para disminuir la carga rítmica y que también son efectivos para mejorar la función ventricular. Hago nuevamente la aclaración, son pacientes completamente distintos, no son específicamente hablando de prolapso de válvula mitral. Y también no cabe duda que la terapia con aislamiento y con ablación de la arritmia como manejo definitivo e invasivo es incluso mucho mejor para mantener periodos libres de recurrencias de arritmia si lo comparamos con el uso de antiarrítmicos y que también van a ser muy efectivos en el control de la carga de la arritmia. Vuelvo y hago la aclaración, pacientes que no son de prolapso válvula mitral, pero son los estudios que sustenta el consenso. Hay una parte muy importante y es que a pesar de que estos medicamentos son efectivos para reducir la carga rítmica, miren que la mortalidad no mejora, ni de muerte súbita, ni mortalidad general. Entonces, quizás este riesgo esté determinado por otras variables y no solamente mejorar la carga de CDP. Eso prende una hipótesis importante. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a revisar en estos casos de, listo, yo le voy a dar tratamiento médico para tratar de controlar la carga rítmica, pero el paciente sigue teniendo carga rítmica importante, el paciente ya quiero definir si es beneficioso utilizar un CDI, la guía nos dice, utilice los mismos parámetros que uno utiliza en falla cardíaca. ¿Cuáles son? Tener disfunción ventricular, es decir, menos de 35 de eyección, que tenga una clase funcional NIJA 2 a 3 y que siga, a pesar de eso, debe usted haber titulado la terapia médica óptima, perdón. El problema con los pacientes con prolapso válvula mitral es que miren que solo el 0.3% de esos pacientes van a tener en algún momento disfunción ventricular. Entonces, posiblemente nos estemos quedando cortos esperando a que el paciente haga ese deterioro ventricular. Miren ese riesgo relativo a muerte, cómo es mucho más marcado claramente si yo tengo mayor disfunción ventricular, pero el grueso de los pacientes con prolapso mitral posiblemente van a tener FEBIS preservadas o muy cercana a lo normal. Entonces, quizás es un parámetro que posiblemente para poder definir una prevención primaria en un paciente que yo quiera ponerle un CDI sea uno de los parámetros que quizás no sea el mejor. Por eso la recomendación, a pesar de esas acotaciones que yo les acabo de mencionar, menciona y nos sugiere esto. Sin duda el paciente que ya tuvo un episodio de muerte súbita, una FB, una TB, en el contexto de un prolapso de válvula mitral y que tuvo un colapso hemodinámico asociado, se le debería considerar un CDI como prevención secundaria. Pero si el paciente no lo ha tenido, usted puede determinar el grado de disfunción ventricular. Si el paciente no cumple estos parámetros, tiene prolapso, tiene un síncope no explicado, tiene una TB sostenida que por la morfología parezca originarse en el anillo mitral, o si tiene uno de estos parámetros de alto riesgo, TB sostenidas, TB no sostenidas, síncope, o que tenga alguno de los parámetros que ya les mencionamos, electrocardiográficos o imagenológicos, podrían ser los factores que a usted le ayuden a determinar si el paciente se beneficiaría o no potencialmente de un CDI. La ablación, digamos lo que en este escenario específico, no cambia mucho las otras condiciones que conocemos de arritmias ventriculares,
porque las indicaciones van a estar determinadas principalmente de qué tan sintomático sea el paciente, qué tanto tolere los medicamentos, si tiene disfunción ventricular o no, pero claramente si tengo CEPs de una morfología benigna que indujeron una arritmia como una fibrilación ventricular, también podría ser una indicación a considerar para hacer manejo invasivo. Específicamente de esta población, uno tiene que extrapolar los que tengan arritmias originadas a nivel de los músculos papilares. Y hay algunos estudios como este que nos han mostrado que efectivamente este tipo de terapias son buenas, que la efectividad puede ser alrededor del 80%. Si utilizamos técnicas de crioablación, posiblemente la recurrencia sea menor. Y muy importante en estos casos es que por la dificultad que conlleva el manejo de este tipo de arritmias y por la localización, de tener una lesión en el músculo papilar que pueda potencialmente deteriorar con mayor proporción la insuficiencia valvular, pues la utilidad de la eco intracardíaca debería implementarse en estos pacientes para mejorar mucho más esa efectividad del procedimiento. Sin duda, el tratamiento de la arritmia de los músculos papilares con ablación es un tratamiento efectivo, reduce la carga de arritmias, pero miren este dato importante, independientemente de que el paciente tenga prolapso de válvula mitral o no, si yo tengo una arritmia originada a nivel del músculo papilar, que no sea en este contexto, no hay una diferencia estadísticamente importante o significativa entre estas condiciones, lo que nos da pie a que se puede convertir en una opción terapéutica muy importante en estos pacientes con prolapso de válvula mitral. Por eso las recomendaciones de este consenso son: trate de utilizar el paciente o manejar la CDP si es muy sintomática o ya tiene disfunción ventricular asociado a esa carga rítmica. Tratar de que sean en centros de experiencia utilizando las ecos intracardíacas o terapias que ayuden a mejorar la efectividad, como lo es la criodulación o los sensores de contacto, que muchas de las instituciones de nuestro medio lo cuentan. Se puede considerar en estos casos inducen una arritmia maligna, como les mencioné, y considerarlo en pacientes que tengan múltiples descargas del dispositivo a pesar de un manejo antiarrítmico adecuado para poder hacer un manejo ya mucho más definitivo hablando de estas terapias invasivas. Y ya finalizando, ¿dónde queda el papel de la cirugía en estos pacientes? Si uno se pone a revisar el consenso, nos remiten a las guías de enfermedad valvular, donde nos dicen si el paciente tiene insuficiencia severa sintomática, ya tiene disfunción ventricular, ya tiene un ventrículo izquierdo dilatado, si no tiene esos parámetros, ya tiene un remodelado auricular, dado porque tiene una FA, o tiene mucha probabilidad de hipertensión pulmonar, estos son los pacientes en los que usted debería indicarle el manejo quirúrgico. Pero en ningún lado mencionan el riesgo arrítmico. Y esto lastimosamente solo se ha corroborado por reportes de casos en donde pacientes en cuyo escenario clínico tienen un prolapso de válvula mitral, pero no tienen una insuficiencia severa, no tienen disfunción ventricular y lo único que le está poniendo problema es la parte arrítmica. A estos pacientes, después de que se les hizo la corrección quirúrgica, mejoraron de manera notoria todos estos problemas eléctricos. Pero ¿por qué es importante en el abordaje quirúrgico considerarla como una opción de tratamiento? Y es porque si somos más agresivos en la búsqueda y tenemos mejores tratamientos y mejores opciones imagenológicas, el hecho de yo detectar una disyunción del anillo mitral, tenemos que pararle bolas. Tener una disyunción tiene implicaciones del remodelado ventricular importantes, aumentan la dilatación del anillo, empeoran el grosor de las valvas de la válvula mitral, tienen mucho más prolapso de las valvas de la válvula mitral y tienen ventrículos izquierdos mucho más remodelados. Entonces, la disyunción del anillo en los pacientes en los que se plantea una posible opción quirúrgica debe ser corregida, porque si no se corrige, esto tiene implicaciones a largo plazo de perpetuar los cambios del remodelado ventricular, los cambios en el remodelado valvular, y por eso posiblemente, aunque no hay un estudio, ensayo clínico aleatorizado que evalúe ese escenario específico de esta condición de pacientes con prolapso de válvula mitral sin insuficiencia, sin disfunción, pero con una alta carga rítmica que sea muy difícil de manejar por otros métodos, la opción quirúrgica para tratar de corregir todo eso se puede convertir en una opción. Pero también con el advenimiento de nuevas terapias como lo es la intervención borde a borde con vías transcatéter, también digamos lo que ha tenido un poco, y este es uno de los únicos estudios que ha tratado de evaluar específicamente cuáles son los desenlaces de hacer una intervención borde a borde en pacientes con enfermedad valvular mitral degenerativa, sintomáticas y pacientes ancianos.
Esto obviamente no es un ensayo clínico aleatorizado, simplemente fue una comparación de cohortes donde vieron cómo les iba a los pacientes que le hicieron la intervención versus a los pacientes que no operaron. Y sin duda parece ser que someterlos a este tipo de intervención les mejora un poco su supervivencia, pero obviamente teniendo en cuenta también qué grado de insuficiencia valvular quedan después del procedimiento, donde vemos que entre más disfunción y más insuficiencia valvular queden después del procedimiento, el comportamiento va a ser mucho peor comparado a los que queden con una insuficiencia mínima o trivial. Entonces, otra duda que tenemos con la intervención quirúrgica es que, bueno, pueden mejorar los síntomas, pueden mejorar la muerte, pero realmente estamos disminuyendo el riesgo de muerte súbita y quizás la respuesta es no, porque muchos pacientes incluso aún haciéndole la intervención quirúrgica por otras variables que mencionamos y discutimos a todo lo largo de la charla, el riesgo de muerte súbita no se disminuye y por eso la evaluación multiparamétrica, clínica, imagenológica se convierte en un abordaje integral. Entonces, por eso las recomendaciones del consenso es que la cirugía de válvula mitral podría considerarse como una opción para reducir esa carga de arritmias ventriculares. Y hay otra opción que también, digamos, pues se ha venido estudiando con ensayos de poblaciones muy cortas y de poca población, donde hacer crioablación quirúrgica en el mismo procedimiento puede ser una opción para considerar en el manejo de estas arritmias ventriculares. Entonces, este es el algoritmo final, donde podemos ver cómo con las diferentes presentaciones clínicas yo voy a hacer mi algoritmo diagnóstico y terapéutico. Entonces, en todos la idea sería poder determinar bien cómo es la carga rítmica, diferenciar si tiene TB o no y si es una TB de alto riesgo con los parámetros que mencionábamos, la velocidad, qué complejos ventriculares tiene, si son polimórficos o no, qué tanta fibrosis tiene, si tiene disyunción, si tienen unas válvulas muy engrosadas. Si ya el paciente tuvo una parada cardíaca, yo inmediatamente voy a tener que considerar un episodio de dispositivos para prevención secundaria. Entonces, la estratificación de riesgo que nos plantea la guía es muy bonita, pero para finalizar ya dejo esto para poder hacer la discusión, es que hay muchos baches en esta evidencia actual de este nuevo consenso y de este nuevo término que están tratando de implementar los diferentes guías internacionales. Es que muchos de estos beneficios de intervenciones fueron solamente en estudios de poblaciones muy pequeñas, no fueron ensayos clínicos aleatorizados y hasta ahora realmente son casi nulos la evidencia que tenemos en este tipo de intervenciones. Quizás el seguimiento deba ser un poco mayor porque probablemente esos perfiles y fenotipos de riesgo que nos plantean las guías puede que sean diferentes si los tendríamos que hacer un seguimiento mucho más largo. Una de las preguntas que yo me planteo con esto es que, ¿qué tanto vamos a hacer entonces a estos pacientes por una detección tan intensa de las arritmias? Y que eso también puede incluso conllevar un exceso de intervenciones que puedan ser también tanto deleterias como generarle un mayor susto a los pacientes con este tipo de detección de estas arritmias. Claramente no está muy bien definido todos esos determinantes de arritmias ventriculares. Uno pensaría que generalmente son más mecanismos reentrantes, pero puede que no, porque después de un paciente haberle hecho la corrección quirúrgica sigue teniendo riesgo de muerte súbita con respecto a otros. Entonces no están muy bien definidos todos esos parámetros y eso va de la mano con esos mecanismos. Hay muchos detonantes, muchos sustratos que hacen que el perfil de riesgo sea muy distinto en todos estos pacientes y esto creo que es lo más importante que logro pues recalcar después de analizar todo este consenso, esta guía de este término que viene tomando, como les menciono, mucho apogeo y que quizás, digámoslo, vamos a replantear muchas formas diagnósticas y terapéuticas con los bemoles previamente mencionados de eso. Esto es lo que yo tenía para mencionarles el día de hoy. Ya abro el espacio para dudas, opiniones, inquietudes respecto al tema. Muchas gracias. Felipe, hola, muchas gracias. Primero que todo, felicitarte porque la revisión fue excelente, muy bien sustentado y muy bien dirigida. Y quiero dejar claridad de eso porque mi pregunta va hacia, después de esa revisión tan bien hecha, tan extensa, en lo personal me queda la sensación, cuando ya llegas al tratamiento, que finalmente las intervenciones terapéuticas están dirigidas a las alteraciones primarias que se encuentran en el paciente. Es decir, se va a operar al paciente que de por sí tiene una indicación quirúrgica, se va a llevar un estudio electrofisiológico al paciente que tiene indicación de estudio electrofisiológico, se va a llevar a medicamentos al paciente con ectopias que de entrada independiente de la disyunción del anillo mitral tiene indicación de llevar a tratamiento farmacológico y de hecho tú muestras cómo
las recomendaciones se sustentan en escenarios que no son necesariamente pacientes con disfunción del anillo mitral. Entonces uno ve que hay, sí, muchas asociaciones, un sustento fisiopatológico plausible, pero sí queda uno muy incómodo al momento de las opciones terapéuticas y sobre todo con la conclusión que tú resaltaste, es hasta qué punto nos ponemos a buscar mucho algo que realmente las intervenciones no son tan claras, donde la evidencia es controversial. eh, entonces, pues, ¿hasta qué punto se justificarían esos costos? Yo sé que es una pregunta difícil, pero me gustaría, pues, después de esta revisión también hecha que hiciste, ¿cuál es como la parte práctica, la recomendación más importante que tú considerarías? Gracias. Profe, muchas gracias por la pregunta. No, definitivamente esa es la misma que yo me planteé porque discutiéndolo incluso porque traje este es porque lo hemos discutido también con el grupo de electrofisiología donde estamos haciendo nuestras prácticas, es que qué tanto esto realmente se convierte en que estemos haciendo una ganancia mayor al paciente y no infligiéndole incluso más temor o incluso incurriendo en mayores gastos. Yo estoy de acuerdo con usted que mucha de la evidencia que lastimosamente ponen en el consenso son extrapolados de condiciones diferentes al paciente con prolapso de válvula mitral, que muchas veces sí se han visto asociaciones, lo de causalidad queda también interrogación porque muchas veces pues ser estrictos con lo que hemos aprendido de los criterios de causalidad que requieren para poder definir si esto sí o no están íntimamente uno relacionado con el otro, simplemente fue por el azar que se encontraron estas dos condiciones, pero a mí también me parece que incurrir en todos los pacientes, hacer un algoritmo tanto de resonancia para todos, tratar de hacer un tratamiento quirúrgico solo por la parte rítmica, nos quedamos cortos, pero sí creo que debemos de hacer un adecuado juicio de tratamiento de la causa primaria, hacer como un abordaje inicial de qué tanta arritmia tiene, qué tan diferente es la arritmia, si son de múltiples morfologías o no, de dónde se vienen, si tiene disfunción ventricular, tratando como ir en esa parte corrigiendo cada uno de los problemas, porque una muy importante, profe, fue la de las ectopias ventriculares. Los pacientes con prolapso de válvula mitral pueden tener hasta el 80% también CVPs que pueden ser del tracto de salida y simplemente ser una condición que está compartiendo o simplemente estando ahí, pero que no está simplemente íntimamente relacionado con la disyunción y lo del prolapso. Entonces, yo estoy de acuerdo en que probablemente esto pueda incurrirnos en que se haga un tamizaje más adecuado y más juicioso de esta parte arrítmica, pero la conclusión grande es que esto realmente va a ser un poco porcentaje de la población. No todos van a tener este desenlace tan fatal, pero que basado en estos estudios y con lo que veamos clínico, eléctrico, electrocardiográfico de imágenes, uno podría perfilar ese tipo de pacientes. Jorge, adelante. Tú que tenías la mano levantada, pues. Ah, ¿ahora sí me oyen? Aló. Ah, profe, ¿Aló? sí. Ahora sí, profe, adelante. Qué pena. Bueno, entonces creo que se perdió parte de lo que anoté y que realmente una extraordinaria revisión, una reflexión sobre un problema que pues es relativamente frecuente y lo tenemos que mirar con otros ojos diferentes. Me fuiste resolviendo las inquietudes que tenía, por ejemplo, el papel de la prueba de esfuerzo en este grupo de pacientes, pero de pronto no mencionaste algo que puede ser también valiosísimo en el futuro en el enfoque de toma de decisiones y es la inteligencia artificial, tanto para la parte de cambios electrocardiográficos como los cambios a nivel de prueba de esfuerzo, la parte imagenológica. ¿Tuviste la oportunidad de revisar algo de los aportes de inteligencia artificial en este avance en los estudios de pacientes con prolapso de válvula mitral? Profe, pues realmente no es que haya encontrado mucho, incluso en el mismo consenso no hay unas recomendaciones o apartados específicos que hablen del papel de la inteligencia artificial en este escenario en particular. Uno quizás podría extrapolarlo porque ya tenemos mucho de estos apoyos, tanto en las imágenes como lo es ecocardiografía, resonancia y demás, ayudando pues a hacer las mediciones mucho más de manera automática y también quizás en la parte electrocardiográfica, pero sinceramente en el consenso no hay un apartado específico donde se trate de darle un poco más de cabida a este tipo de herramientas diagnósticas. Perfecto. Muchas gracias y felicitaciones, Felipe. Muchas gracias, profe. Doctor Jorge, adelante. Muy buenos días, Felipe. No, felicitarte por la charla muy completa. Quería preguntarte específicamente
por el seguimiento de estos pacientes, de pronto un poco de pronto, si me puede regalar un poco de claridad. Tenemos en cuenta que, pues, bien lo mencionaste, que cada paciente pues va a ser propio con sus características y vamos a darle a cada uno un riesgo alto, intermedio o bajo de, por ejemplo, muerte cardíaca súbita. Asimismo, pues, como mencionaba, la guía recomienda el uso de manera rutinaria de imágenes, tanto ecocardiograma como resonancia magnética y, pues, según la frecuencia de los eventos arrítmicos, solicitaremos Holter o algunos dispositivos de monitorización más prolongados. Quería preguntarte si de pronto en la revisión pudiste ver cuáles son las recomendaciones en pacientes que llevemos a cabo manejo médico, que no vayamos a hacer ablación ni cirugía, según el riesgo de muerte súbita, cada cuánto debemos estar haciendo un control de estas imágenes o incluso del registro electrocardiográfico. Gracias. Jorge, muchas gracias. No, las recomendaciones están muy similares a lo que se extrapolan de otras condiciones. Generalmente, a pesar de que ellos le dan mucho más hincapié a hacer mucho más uso del holter, tratando de poder como documentar específicamente esa carga de arritmia, porque digámoslo está entre los parámetros que ellos definen para poder considerar este síndrome de prolapso valvular arrítmico. Las recomendaciones son muy similares, es decir, puedes hacer un holter periódico, ellos estipulan entre 6 cada año. Obviamente, entre más carga rítmica se detecte en el paciente, de igual forma se haría la ecocardiografía más que todo para vigilar el riesgo de progresar a una disfunción ventricular. Con los baches que tiene esto, porque realmente no sabemos en cuánto tiempo es que puede haber ese riesgo de disfunción ventricular. Hay muchos pacientes que con CDPs muy bajitas hacen disfunción ventricular, otros teniendo porcentajes muy altos nunca la llegan a desarrollar. Entonces, el seguimiento va muy encaminado con eso. Sin duda, cuando uno tiene no hallazgos concluyentes es donde uno debería tratar de usar las otras herramientas, específicamente hablando de monitor de eventos, y lo de la resonancia, si quedan dudas más que todo con la ecocardiografía, teniendo en consideración que esta se convierte en una herramienta que es muy útil, es mucho más asequible y que nos puede dar información valiosa de todo lo que hemos hablado durante la charla. Pipe, mi pregunta, te felicito, primero que todo te felicito porque hiciste muy buena revisión. Y mi pregunta también va muy relacionada con lo que te pregunta Jorge, y es en esos pacientes para considerar la prevención primaria de muerte súbita, ¿cierto? En esos pacientes, por ejemplo, que uno no queda tranquilo, que no tienen la FEBI en 35%, pero que el paciente, por ejemplo, viene deteriorando FEBI, que tiene unos complejos ventriculares que son de alto riesgo, que es un paciente que no es tranquilizador y que uno dice, bueno, no me tiene pues como los criterios para hacerle CDI, no sé de pronto de lo que tú revisaste, si uno tiene como otra opción o otra ayuda diagnóstica con la cual uno pueda tener más herramientas para abordar estos pacientes en relación a la prevención primaria de muerte súbita. Muchas gracias. Claro, sí, este realmente es, digamos, lo que es una de las dificultades que hemos visto con respecto a la estratificación de riesgo cuando no han tenido ya un evento pues, de muerte súbita y que no tienen la disfunción ventricular, que son como los que más grave evidencia tienen en el consenso. Hace poco nos tocó un caso muy similar con el grupo de electrofisiología de una paciente muy joven con un prolapso de válvula mitral con insuficiencia muy leve, pero que tenía unos episodios de TVs muy sostenidas en el trazado, múltiples morfologías, unas cargas arrítmicas muy elevadas, y era una paciente muy sintomática que a pesar de que no haya hecho un evento de muerte súbita secundaria a la arritmia, pues digamos lo que basaba en los parámetros de resonancia, que fue como el parámetro que nos ayudó más en este caso para poder dar más pie a implantarle el dispositivo, se puede convertir en una herramienta como adicional para poder ayudar a estratificar el riesgo. Creo que el abordaje para este tipo de casos, Caro, es muy integral. No hay una respuesta que yo te pueda decir definitiva, esta es la forma en la cual yo voy a tratar de hacerlo. Digamos lo que hay es donde la evaluación multiparamétrica, tanto de parámetros clínicos, la paciente, por ejemplo, en este caso, había tenido muchos episodios de síncope, entonces síncopes que no sean explicados por otra causa, a ella se le descartó que no tuviera un componente vasodepresor, ortostatismo y demás. Si tiene un hallazgo electrocardiográfico basal con las que mencionamos previamente, los parámetros de la resonancia con respecto a la fibrosis y demás, pueden convertirse en herramientas que en una discusión con un grupo multidisciplinario se pueda tratar de definir si se beneficia o no. Es una decisión que no es fácil, pero que, digámoslo, tampoco tiene una respuesta contundente que yo te pueda decir, basado simplemente en los parámetros que habíamos discutido.
Bueno, no habiendo más preguntas en el chat. Había una pregunta en el chat del Ah, doctor Aguilar. No sé si creo bueno, que el había doctor una Aguilar, pregunta. sí, aquí está la pregunta, Sí, ya sí, con sí. esta finalizaríamos. Desde tu interpretación del tema, ¿qué hallazgos consideras en el ecocardiograma que deben considerarse de alto riesgo y cuáles deberían ir directamente a resonancia? Gracias. Bueno, yo creo, Enrique, que esta pregunta va muy relacionada con los parámetros que hemos mencionado previamente. Herramientas múltiples en la ecocardiografía nos pueden ayudar con eso. Obviamente, el de encontrar una disyunción, eso simplemente nos abre las puertas de que el paciente tiene un mayor riesgo arrítmico. Muchas veces por ese solapamiento que hay y que algunas veces al final de la sístole no se logra ver bien esa separación, ahí uno podría utilizar la resonancia para poder tratar de diferenciar bien si sí efectivamente hay disyunción del anillo o no. Sin duda los tisulares nos pueden ayudar, por lo que hemos mencionado, los patrones del strain, ese patrón del strain característico también donde hay unas conducciones supranormales en esa parte de segmentos basales inferior e inferolateral se puede convertir en una herramienta estratificadora. Y claramente también los otros parámetros que no están relacionados con lo que mencionamos, pero que si yo tengo una redundancia de las valvas muy acentuados, si yo tengo una insuficiencia valvular moderada severa, si el paciente ya tiene disfunción ventricular, eso se convierten en estratificadores de riesgo, que puede que independientemente tengan baja carga rítmica, pero que ya sabemos que con los estudios basales y previos tienen una indicación pues quirúrgica y pues obviamente el manejo ya iría desencaminado por esas variables. Esa sería como la apreciación con respecto a tu pregunta. Ya, pues el doctor Domingo nos da las felicitaciones. Muchas gracias. Creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por la participación y por las preguntas que realmente fueron muy enriquecedoras.